Mirad, hay dos tipologías de ejercicios principalmente para hacer los que se proponen en dinámica. Uno de ellos es un plano horizontal y el otro sería un plano inclinado, ¿vale? En este plano inclinado voy a tener un cierto ángulo, que lo podéis llamar alfa, beta, gamma, ¿vale? Los ángulos, pues alfa, beta, gamma, los que queráis, ¿vale? Entonces, en el plano horizontal son los más sencillos de todos. ¿Por qué? Porque tú vas a tener aquí un centro de gravedad en el cual el objeto va a tener un cierto peso, ¿vale? El peso va del centro de gravedad del objeto al centro gravitatorio, ¿vale? Ese peso, evidentemente, es la masa por la gravedad. Influye la masa del objeto, evidentemente, y la gravedad. No es lo mismo el peso de ese objeto en la Tierra que en la Luna, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa? Que este objeto, ahora mismo, este objeto que estamos dibujando, no va a ir hacia abajo ni hacia arriba, porque hay un plano horizontal. ¿Eso por qué es? Pues siguiendo con la tercera ley de Newton, es porque tiene una fuerza igual y de sentido contrario, que es la normal. Evidentemente el objeto sí puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, pero no hacia arriba o abajo, ¿vale? Se mantiene con respecto al eje de las íes estático, porque n vale lo mismo que p, ¿vale? Aquí vamos a tener una fuerza que puede ser denominada fuerza aplicada, que las fuerzas se miden en Newton, ¿vale? Ya lo sabéis que las fuerzas se van a medir en Newton y sabéis que un kilonewton son 1000 Newton, una equivalencia bastante usual en cuarto. Y aquí voy a tener una fuerza de rozamiento. Es decir, que si yo aplico una fuerza con esta dirección y sentido, en la dirección y sentido que estoy ahora mismo marcando, la fuerza aplicada, va a aparecer una fuerza de rozamiento, que viene definida por el contacto entre el objeto y la superficie del objeto, que sería esta que estoy dibujando ahora mismo. ¿Vale? Entonces, la fuerza de rozamiento se calcula multiplicando el coeficiente de rozamiento, que me vendrá dado en función de cómo sean estas superficies, pues no es lo mismo deslizarse frente al hielo, que tiene un coeficiente de rozamiento muy bajo, que frente a la madera o que frente al aluminio o que frente a cualquier otro material. Entonces será coeficiente de rozamiento por la normal. Esa sería la ecuación que en Newton me describe la fuerza de rozamiento. Evidentemente hemos dicho que la normal es el peso y que el peso es masa por gravedad. Entonces me quedará que la fuerza de rozamiento es mu por el peso o que es lo mismo que mu por la masa por la gravedad. ¿Vale? Bien, pues ese sería el sistema. En los sistemas, pues evidentemente hay que hacer un sumatorio de fuerzas, para calcular la fuerza neta o la fuerza total, como queráis. ¿Vale? Y sabemos que por la segunda ley de Newton, esa fuerza neta, fuerza normal, será la masa por la aceleración, porque la segunda ley de Newton me indica que las fuerzas son directamente proporcionales a las aceleraciones. Es decir, que si yo aplico una fuerza a un objeto, va a tener una cierta aceleración. Y si aplico un doble de fuerza, la aceleración será el doble. ¿Vale? Bien, estos problemas son relativamente sencillos. Los más complejos pueden ser los del plano inclinado. ¿Por qué? Porque yo evidentemente aquí también tengo un centro de gravedad que va a provocar una fuerza P sobre el centro gravitatorio. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que esa fuerza P no es la que me interesa, porque este objeto, este móvil, no va a ir en esta dirección, ¿vale? Sino que va a ir en esta dirección de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una superficie de contacto. Entonces, esta de aquí es una componente del peso.
El peso sabíamos que era masa por gravedad, sí. Y tiene una componente aquí y otra componente aquí. ¿Vale? Esta la podemos llamar P sub X y consideramos este el eje X. Y este eje de aquí, ¿vale? Este eje lo llamamos P sub Y. ¿Vale? Bien, vamos a entender esto primero. Fijaos. P sub X me indica en el libro lo que es, y P sub Y, que también lo podéis llamar P sub 1 y P sub 2. Pero vamos a entender el porqué. Fijaos, voy a dibujar justo esto de esta manera para que a lo mejor lo entendamos mejor. Esta voy a decir que es P sub X, esta de aquí. Evidentemente esta que forma 90 grados con P sub Y, pues sería esta de aquí. ¿Vale? Y evidentemente esta de aquí sería la componente que en trigonometría llamamos hipotenusa, ¿vale? Que sería P. ¿Vale? Bien, entonces P sub X la he dibujado aquí, P sub Y la he dibujado aquí y P sería esta de aquí, que sería la hipotenusa, ¿vale? Entonces esto sería así. Bien, ¿qué pasa? Que este ángulo de aquí es igual que este de aquí, es idéntico, ¿vale? Este de aquí sería 90 menos este, ¿vale? Entonces, el ángulo que forma entre P y P sub Y es alfa. Entonces, el ángulo que forma aquí entre P y P sub Y es alfa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculo estas componentes? Pues fijaos, el seno de este ángulo, sabemos que por razones trigonométricas, el seno del ángulo alfa era igual al cateto opuesto, que es este de aquí, el opuesto al ángulo, este es el ángulo, este es el opuesto, y esto de aquí, evidentemente, es este de aquí, es P sub X, este de aquí. Sí, pues sería cateto opuesto, que es P sub X, partido por la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es P. ¿Vale? De donde, despejando P sub X, es igual al seno del ángulo por P, porque el P que está dividiendo pasa a multiplicar. Ahora, con respecto al coseno de este ángulo, coseno del ángulo alfa es igual al cateto contiguo del ángulo, el contiguo es este de aquí, el contiguo, el que le está tocando, sería P sub Y, partido por la hipotenusa de este triángulo, que es P. De donde P sub Y, si lo quiero calcular, te quedaría coseno del ángulo por P. ¿Vale? Eso es para saber cuáles son las componentes P sub X y P sub Y, que seguramente me hagan falta. ¿Vale? Entonces ya sabéis que P sub X es seno del ángulo por P, pero sabéis de dónde procede, que en el libro no sale. Y P sub Y sabéis que es coseno del ángulo por P y sabéis de dónde procede, por las razones trigonométricas. Bien, ¿por qué me va a valer esto? ¿De qué va a ser necesario? Porque fijaos, cuando yo calcule la fuerza neta o la fuerza total, evidentemente no va a ir hacia la dirección del peso, sino que va a ir hacia la dirección de P sub X. Entonces será necesario tener P sub X muy presente. Es posible que en algunos ejercicios tengas también, como anteriormente, una fuerza de rozamiento. Claro que sí. La fuerza de rozamiento hemos dicho que era mu por la normal. Pues mu por la normal. En este caso la normal sabemos teóricamente que es la fuerza que aparece siempre, 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 formando 90 grados con la superficie. ¿Veis? Aquí la normal ha formado 90 grados con la superficie. La normal y la superficie, 90 grados. Pues aquí absolutamente igual. La normal sería formando 90 grados con la superficie que es este triángulo de aquí. La superficie de contacto entre el objeto y el triángulo, ¿vale? Entonces, la normal aquí no es P. Aquí la normal es P, pero aquí la normal no es P, sino que es P sub I. Entonces sería P sub X menos P sub I, ¿vale? Para calcular la fuerza neta, que sabemos que es masa por aceleración, ¿vale? Siguiendo la segunda ley de Newton, ¿vale? Entonces, P sub X, ¿veis? Necesitaré conocer el ángulo y peso sabemos que es masa por gravedad, ¿vale? Peso sabemos que es masa por gravedad. Y aquí P sub I, pues coseno del ángulo por peso que sabemos que es masa por gravedad. ¿Vale? Pues esa es la explicación
un poco teórica para que luego los problemas pues, vengan mejor resueltos.